que va a existir entre una imagen y la otra imagen para una persona es evidente, es obvia, ¿no es cierto? Pero claro, eso para una máquina no es la diferencia explícita. Ok, ¿por qué? Porque efectivamente, jóvenes, lo que necesitamos de esa imagen podría ser, por ejemplo, la delimitación de las fronteras de la imagen, ¿ok? De acuerdo, compañero, señor Tunja me preguntó, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, visualmente y biológicamente eso va a afectar, pero para un proceso computacional, para hacer visión por computadora, es probable que eso no nos afecte tanto. De hecho, ¿por qué no nos va a afectar tanto? Porque la imagen, permítanme ver si es que puedo mostrarles algo de esto. Permítanme mostrarles algo de esto. Déjenme cargo mi MATLAB. Ok. Ok. Fíjense, yo voy a cargar una imagen. Sí, yo voy a cargar una imagen. Déjenme, corro este programa. Ok. Ok, a ver, jóvenes, por favor, fíjense, esta es la imagen original. Sí, esta es la imagen original. Esta imagen, si ustedes pueden ver, les voy a mostrar. Confírmeme, por favor, si están viendo mi MATLAB. Sí. Esto es, voy a hacerlo así rápido, porque, ¿cómo se llama? No es parte de, no es parte de como les digo, no es parte del proceso que se va a llevar a cabo, pero sin embargo es la curiosidad del compañero y evidentemente yo tengo que despejar esa duda, ¿no? Entonces, fíjense, esta imagen que ustedes están viendo aquí es una imagen de 965 filas por 800 columnas y tiene ¿cómo se llama? Tres matrices, ¿no? Es una hipermatriz de es una hipermatriz de tres matrices, una matriz roja, una matriz verde y una matriz azul, ¿ok? Que está expresada en esta parte de la programación, ¿ok? Entonces, claro, si ustedes logran ver a esta matriz o a esta imagen, de alguna manera, si nosotros tenemos, imagínense esto, 965 por 800 y por 3, nosotros tendríamos 2.316.000 características de esa imagen. O sea, eso es imposible. Y si es que nosotros de alguna manera quisiéramos hacer una clasificación con esa imagen, nosotros deberíamos tener aproximadamente esa cantidad de características por 10 para nosotros poder decir que tendríamos un dataset sobre el cual un algoritmo podría intentar aprender o estar en el límite del proceso de overfitting, ¿no? Entonces es realmente imposible. Pero claro, para eso y lo que literalmente a una computadora no le interesa que tengamos una imagen en RGB para poder hacer una clasificación. Si es que quiero clasificar, por ejemplo, entre perros y gatos, ¿no es cierto? Yo quiero tener
clasificar que mi algoritmo aprenda a clasificar si es que es un perro o mi algoritmo aprenda a clasificar si es que es un gato. ¿Ok? Entonces no le interesa tener una imagen a color. ¿Qué es lo que hago yo? Le bajo a una escala de grises. ¿Ok? Y si ustedes ven esta imagen en escala de gris, va a tener ya otra dimensión, ¿no? IMG Gray. Ok, 965 por 800 y es de una sola matriz. Ok, y a esta imagen, de alguna manera yo lo que hice es ¿cómo se llama? Disminuirle su tamaño y fíjense, el tamaño de la imagen, o sea, la imagen visualmente casi no se nota mucho, ¿no? Pero fíjense que el tamaño de esta imagen que ahora mismo les estoy mostrando es esta de aquí, ok, esta de aquí. Van a ver el tamaño que tiene. Es una imagen ya de 180 por 180. O sea, y fíjense que la imagen, si es que sigo queriendo clasificar entre perros y gatos, esa imagen pues no tiene mayor injerencia en el procesamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí estamos de acuerdo, jóvenes, con la explicación. Sí, genial. Ok. Entonces, bien. Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo, jóvenes, en el problema este de hacerle un resize a las imágenes? Sí. Ok. Ahora bien, con lo que ustedes están expuestos en la pantalla de su computadora, con todo lo que hemos venido hablando, ¿quién tiene alguna duda o quién necesita que se le haga una aclaración extra? Tomen como referencia también, jóvenes, el dataset que ustedes están formando. Asocien lo que les estoy diciendo y, claro, díganme, a ver, yo tengo un dataset más o menos de este tipo, ¿qué podría ser? ¿Ok? ¿Ninguna? Ok. Bien. Entonces, ¿no? Lo que nosotros vamos a intentar hacer, o lo que habíamos hablado ya, que la inteligencia artificial, lo que de alguna manera intenta hacer es relacionar el proceso biológico, ¿cierto? Con un proceso automático, mecánico de máquina, ¿sí? Y claro, lo que primero se intenta hacer es reproducir la forma, ¿no?, de un cerebro humano por medio de o a través de la programación de neuronas, ¿cierto? Entonces, la neurociencia ahora mismo nos dice que de alguna manera nosotros en nuestro cerebro podemos tener entre 80,000 y 100,000 millones de neuronas, ¿no? Y claro, cada uno de estas, dentro del componente, dentro de un componente técnico, si bien cabe el término decirlo, las neuronas biológicas tendrán cierta, o cada uno de los aspectos, más bien entre neuronas biológicas y neuronas mecánicas, podrán tener cierta connotación que hará que nos parezcamos más a humanos o más a una máquina, ¿cierto? Recuerden ustedes, si no, el test de Turing, ¿cierto? Claro, si nosotros, como el ejemplo que acabamos de revisarlo, y la pregunta que nos hacía el compañero, ¿no?
¿En qué nos va a afectar si es que si le bajamos o si le reducimos tantísimo a una imagen, ¿cierto? O al tamaño de una imagen. Probablemente para un proceso biológico y nuestro cerebro humano, nuestro cerebro biológico, ¿cierto? Va a estar muy, va a estar muy adaptado a poder diferenciar las intensidades o los contrastes, la nitidez de una imagen, y sí que en ese proceso, pues nuestro cerebro va a estar súper bien entrenado, ¿ok? Pero sí que en el proceso, por ejemplo, algebraico o en un proceso numérico, nuestro cerebro puede tener funciones muy, muy inferiores al de una máquina, porque evidentemente nuestro cerebro, nuestras neuronas, no funcionan en el mismo ciclo, o no tienen los mismos ciclos de frecuencia que una máquina tiene, ¿no es cierto? Para nosotros evidenciar una nitidez de una imagen será muy fácil, como lo acabamos de ver. O en el mismo caso, ¿no? Si es que a nosotros nos presentan una imagen, si es que esa imagen tiene un rostro humano o tiene cualquier otra cosa que no sea un rostro humano, nosotros fácilmente podríamos clasificar esas imágenes, ¿cierto? Es decir, que nuestro clasificador mental, biológico, está muy entrenado para eso. Pero ¿qué pasaría en el mismo caso, jóvenes, si es que nos dicen, sáqueme la raíz cúbica de una cantidad muy, muy grande? Para nosotros va a ser complicado ponernos a hacer esa serie de operaciones. Probablemente sí lo consigamos, ¿no? Pero va a pasar un tiempo y, claro, el nivel de complejidad va a ser elevado. Mientras que para una máquina eso va a ser legalmente rápido y fácil, ¿no es cierto? Pero claro, todo eso está dado porque de alguna manera lo que se intenta hacer, jóvenes, es reproducir la parte biológica de las personas, ¿no? Y como les dije, hay estudios, o la neurociencia ahora nos dice que en nuestro cerebro tenemos entre 80,000 y 100,000 millones de neuronas, ¿no? Y claro, cada bloque de esas neuronas podrán estar ejecutando ciertas funciones especializadas, ¿ok? Sin embargo, se dice que el número correcto es 86 billones de neuronas que probablemente estén constantemente ahí. Y claro, si hablamos de 86 a 100, puede ser que, digamos, no es una gran diferencia, pero no, estamos hablando de billones, no estamos hablando de 14 billones de neuronas que podrían haber de diferencia, ¿ok? Entonces, bien, en este sentido, pues, allá por el 57, y el señor Frank Rosenblatt, ¿ok?, propone una neurona artificial, ¿ok? Y esta neurona artificial es la que nosotros conocemos como un perceptrón, ¿ok? Ahora bien, este señor que está aquí, Frank Rosenblatt, no es que es un matemático ni es un científico de computadoras. Al contrario de todo esto, Frank Rosenblatt es psicólogo, ¿sí? Claro que este señor debió haber tenido conocimiento en matemáticas, conocimiento en computación, bueno, ni tanto conocimiento en computación, porque en aquellas épocas, fíjense ustedes, lo que estamos viendo en la foto de Rosenblatt es una de las computadoras de aquella época, ¿no? Y son de esas computadoras que literalmente utilizaban cuartos inmensamente grandes. Y el perceptrón que este señor propone, no es que propone solamente en la parte de la arquitectura de un perceptrón, de lo que nosotros conocemos hasta hoy como el inicio de una red neuronal, sino es que también define, ¿no?, la actualización, o define más bien el aprendizaje, el algoritmo de cómo esta neurona va a aprender.
Hace un momento en la explicación que les acababa de dar, yo les decía, no, vamos a verlo hoy, cómo realmente una neurona o una red neuronal aprende, ¿no? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que lleva a cabo esta red neuronal? Ok, el primer programa de aprendizaje que propone Frank Rosenblatt, el primer programa de clasificación que Frank Rosenblatt propone con su perceptrón es el que puede clasificar figuras geométricas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en la primera imagen, en la parte superior de la primera imagen, ¿sí? Ahí están las figuras geométricas que Frank Rosenblatt clasificó con su primer perceptrón propuesto. Y claro, ustedes, si se fijan, ahí al frente es una imagen de una cámara muy antigua, ¿no? De aquella época, una cámara fotográfica, ¿cierto? Sobre la que él, de alguna manera, pues, trabajó con su proceso. Ahora bien, ¿por qué se relacionan el tema de las neuronas con una red neuronal, ¿no? Si nosotros vemos en esta imagen, evidentemente podemos ver que existe una diferencia bastante marcada entre una neurona biológica y una neurona artificial, ¿no? Una neurona que corresponde a un perceptrón. Sin embargo, el proceso neuronal, ¿sí? O una neurona literalmente está compuesta por dendritas, ¿ok? Déjenme un ratito parado. Recording in progress. Ok, una neurona literalmente está compuesta por dendritas, ¿ok? El núcleo y el axón, ¿ok? El axón que básicamente es la parte biológica por donde circula la corriente eléctrica, la microcorriente eléctrica que se generan, que hace que de alguna manera esto, las terminaciones de los axones se logren conectar o logren transmitir esa pequeña corriente eléctrica que es en la que está dada la información requerida, y ese proceso precisamente es el que nosotros conocemos como sinapsis. ¿Ok? Ese proceso es el que nosotros conocemos como sinapsis. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si nosotros esto asociamos a una red neuronal artificial o a una neurona artificial, las dendritas vendrían a ser parte de los valores de entrada, de los inputs que nosotros vamos a generar, ¿ok? Los inputs, los X que nosotros estamos viendo aquí. ¿Ok? Déjenme hacer esto. Los X que nosotros estamos viendo aquí, déjenme cambiarles de color porque se confunde con el rojo que está ahí. Sí se nota, ¿no, jóvenes? Sí. Ok, entonces eso vendría en analogía a ser parte de las dendritas con la red neuronal biológica, o más bien dicho, la célula biológica y la célula artificial. ¿Ok? Ahora bien, el núcleo, este núcleo de aquí, vamos a ponerlo con el otro color. Este núcleo de aquí, que vendría a corresponderse a esta parte que es la que estamos teniendo acá. ¿Por qué? Porque en este núcleo se llevan a cabo ciertos procesos biológicos, ¿sí? Que hacen que las neuronas se activen en una o en otra intensidad, ¿ok? Y claro, eso de aquí en relación a nuestra neurona artificial viene a ser nuestra neurona en donde se ejecutan los procesos matemáticos que se llevan a cabo. ¿Ok? Y ahora mismo el proceso matemático que se lleva a cabo en un perceptrón, ¿sí? Es precisamente este que nosotros de alguna manera estamos viendo aquí.
¿ok? En donde nosotros vamos a ver la multiplicación y la suma secuencial de los pesos por las entradas, ¿ok? Estos pesos que estamos viendo aquí, ¿ok? Estos pesos que estamos viendo aquí por las entradas que nosotros estamos teniendo. ¿En dónde, jóvenes? ¿En dónde? Las entradas son los valores conocidos, los X X1, X2, X3 hasta XD, que sería la parte dimensional de nuestro dataset. ¿Ok? Entonces, estos X son los que de alguna manera se van a multiplicar por nuestros pesos. Atentos, jóvenes, y aquí es en donde la magia surge, en donde aprende una red neuronal. Una red neuronal aprende cuando se ajustan los pesos, ¿sí? Inicialmente, por ejemplo, para entrenar un perceptrón, nosotros tenemos los pesos inicializados en 0, pero conforme los datos de entrenamiento van pasando, ¿no? En repetitivas iteraciones, en múltiples iteraciones, ¿sí? Los pesos se van ajustando, ¿ok? Y el ajuste de esos pesos hace que nuestro perceptrón aprenda a clasificar. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? No entendí muy bien el ajuste de pesos, sí. No entendió bien el ajuste de pesos. Ok. Vamos a revisar más adelantito el algoritmo de cómo se ajustan los pesos. Inicialmente, un perceptrón, todos los pesos inician con 0. Pero claro, en función de lo que un perceptrón devuelve, y claro, la etiqueta predicha y la etiqueta original, ¿ok? Nos podrá decir si es que es un error o es un acierto. Y si es que es un error, evidentemente, la neurona o las neuronas tienen que recalcularse, ¿ok? Y ahí es en donde los pesos se ajustan. Entonces, un perceptrón, cuando aprende, ¿no? Es cuando los pesos están ajustados o acoplados a esa cantidad de datos de entrenamiento. ¿Ok? Ya vamos a revisar el algoritmo con el que los pesos se ajustan, ¿ok? Y ahí es probable que se entienda un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, jóvenes, una red neuronal no es nada más allá que ajustar los pesos W sub 0, W sub 1 hasta W sub D. ¿Ok? Que será la dimensionalidad de los pesos. ¿De acuerdo? Eso es básicamente el ajuste y el aprendizaje de una red neuronal o de un perceptrón, ¿sí? Ahora, claro, ¿no? Un perceptrón para aquel momento fue evidentemente un gran planteamiento, ¿no? Y claro, ahora mismo se utiliza el perceptrón como parte académica para introducir al aprendizaje de lo que son las redes neuronales. Sí, porque una red neuronal no es nada más allá que la suma o la unión de muchos perceptrones, ¿cierto? Pero evidentemente un perceptrón ahora en la actualidad, en el campo práctico, viene siendo ya como muy deficiente, ¿no? En el campo práctico. Sí, pero sí que es necesario, muy necesario, tomarlo en cuenta para el proceso de aprendizaje de qué es lo que es una red neuronal. ¿Ok? Y claro, el axón, en este caso, ¿no? El axón que vendría a ser en la neurona biológica la parte en donde o por la que la señal eléctrica circula, ¿no? En este núcleo, algo tuvo que suceder y claro, ese algo tiene que ser transmitido. Ese se transmite a través del axón. Este axón generalmente está recubierto por algo que se llama mielina.
¿no? La mielina es como un aislante en el que no permite que se meta ruido a esa señal o no permita que esa señal se vaya, pues no se escape. Entonces, la señal eléctrica que se genera en este núcleo tiene que ser transmitido a estas terminaciones nerviosas de la dendrita y claro, estas que se conectan a otras dendritas de otra neurona y ahí es en donde se genera la sinapsis neuronal. Esto en analogía sería la salida, ¿no? La salida de este núcleo de aquí. ¿Ok? Y esto en teoría sería este axón, tendríamos esta salida de aquí. ¿Ok? Bueno, incluido esto de aquí. ¿Ok? Que nos daría como resultado 1 o 0, o más 1 y menos 1. Y atentos con eso, ahora vamos a hacer los cálculos necesarios para que ustedes puedan ver la diferencia entre decir, como salida voy a tener menos 1 o más 1, o 1 y 0. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema de que son variables categóricas y ya está, pero sí que necesitamos saber cómo esta red neuronal, o al menos este perceptrón, funciona en ese sentido. ¿Ok? Listo. Ahora bien, algo que es importante que se los diga y que tal vez me estaba pasando por alto, en esta neurona, que nosotros habíamos tomado como núcleo en analogía, ¿no? Pueden existir diferentes funciones y a estas nosotros nos vamos a hacer referencia como funciones de activación, ¿sí? Y las funciones de activación, jóvenes, atentos con eso, ¿no? Esa palabra es muy importante para el procesamiento. Esas funciones que se denominan funciones de activación pueden ser funciones como una hard-lim, una log-sig, ¿sí? Una tangente hiperbólica, una ReLU, una ELU, etcétera, ¿sí? Entonces, esas funciones de activación, por favor, ténganlas muy presentes en su conocimiento porque estas funciones son las que de alguna manera van a hacer que se genere la activación de esa neurona, la activación o la no activación de esta neurona. ¿Ok? Entonces, claro, fíjense ustedes aquí cómo estaríamos trabajando, ¿no? Literalmente, los X vendrían a ser la sensación de percepción de nuestra neurona, ¿no? No sé, haciendo analogía, un pellizco o una imagen o una sensación de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la entrada para que nuestras neuronas puedan reaccionar. En el mismo sentido, pues aquí los X van a ser nuestras entradas o nuestros valores que nosotros vamos a darles como observaciones, ¿ok? A partir de eso tenemos pues los pesos, ¿ok? Los pesos que van a ser parte de nuestro proceso de aprendizaje y la multiplicación lineal, porque un perceptrón es un clasificador lineal, recuerden ustedes, ¿no? Un perceptrón es un clasificador lineal. Esta clasificación podrá estar dada por la multiplicación, ¿cierto?, de los pesos por las variables de entrada, ¿ok? Y claro, ¿cómo vamos a tener o cómo vamos a obtener la salida de este clasificador? Precisamente con esto que está aquí, ¿no? ¿Cómo se va a activar cómo se va a activar nuestro axón o cómo se va a activar nuestra neurona? Precisamente por el paso de esa multiplicación por una función de activación. En este caso, pues una función de activación sería la hard-lim, ¿no? En donde todo lo que está antes del 0 vale 0 y todo lo que está mayor a 0 podría valer 1, ¿no? Y efectivamente eso es lo que dice aquí, ¿sí? Vale 1 si y solo si la
el proceso aritmético que se está llevando es mayor a 0. ¿Ok? Ahí es cuando vale 1 y 0 de cualquier otra manera. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con esto? Jovencitos. ¿Puede repetir otra vez las funciones de activación, Inge? Ok. Las funciones de activación pueden ser diferentes funciones de activación. Por ejemplo, la que estamos viendo ahora mismo nosotros es una función que se denomina hard limit, ¿no? En donde todo lo que esté antes del 0, pues valdrá 0. Todos los valores negativos valen 0. ¿Ok? Y a partir del 0, todo lo que esté después del 0 siempre va a valer 1. ¿En qué sentido? En el sentido en el que la multiplicación y la sumatoria de los pesos por las variables de entrada tienen que dar mayor a 0. Si es que es mayor a 0, nuestra neurona nos va a devolver 1. ¿Ok? Y claro, no hay solamente una función de activación como la hard limit. Podemos tener más funciones de activación, como por ejemplo, una tangente hiperbólica, ¿no? Una ReLU, una ELU, una, no sé, ¿cuál otra más les mencioné? Una tangente hiperbólica, ya les dije, una ReLU, una ELU, todas las funciones S, ¿no? Las funciones S y las funciones Z. Pero bueno, esas son funciones que nosotros de alguna manera podríamos trabajarlas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Think. Ok. Bien. Ahora,